3, 2, 1. Good morning to our church family in Manizales. Buenos días para nuestra familia, nuestra iglesia en Manizales. Alejandra and I all miss you all very much. Nosotros los extrañamos muchísimo. We miss you because you are our true family in Christ. Los extrañamos porque ustedes son nuestra verdadera familia en Cristo. The people whom God is working in our hearts Las personas que Dios está trabajando en nuestras vidas and working in your hearts y trabajando en sus vidas. to deepen our love for one another. ¿Para qué? Para darnos un amor más profundo los unos para con los otros. A family of redeemed believers Una familia de personas redimidas that are brought together by a God-empowered love que el Señor está trayendo y las está empoderando en amor, and by our common belief in the truth of God's holy word. que tienen un conocimiento genuino y que se comparten entre nosotros. The word church in Greek is ekklesia, La palabra iglesia en griego es eclesia, which means the called out ones. que significan aquellos que han sido llamados. And that's exactly what we are. Y eso es exactamente lo que somos nosotros. We are called out of the world Hemos sido llamados del mundo into a loving relationship with a God una relación con Dios and a loving relationship with one y una another. relación de amor de los unos con los otros. We are called out of the world and placed into Christ. Hemos sido llamados del mundo y hemos sido puestos en Cristo. We are called out of darkness into the light of truth. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. We are called out of slavery to sin into victory in Christ. Hemos sido llamados de la esclavitud al pecado a ser victoriosos en Cristo. And this is what I want to speak to you about today. Y eso es algo que hoy les quiero hablar. I want you to understand who you are and where you are when God places you in Christ. Mi deseo es que ustedes sepan quiénes son y dónde están y dónde Dios los ha puesto en Cristo, Your true position. su verdadera posición. Because if you do not understand your true position in Christ, Porque si ustedes no entienden su verdadera posición en Cristo, you're not going to have full assurance of sonship. no van a tener la seguridad suficiente de haber sido adoptados, de ser hijos. And you're not going to have the right mindset. Y no van a tener el correcto entendimiento o la correcta mentalidad. And you are going to struggle in your Christian walks needlessly. Y van a tener dificultades en su caminar cristiano. So I can think of nothing that's more important than this correct knowledge Entonces no puedo pensar en nada más importante que tener este conocimiento. of who you are in El Christ. conocimiento de quiénes son ustedes en Cristo. You are in victory. Ustedes están en victoria. The battle has been won for you by Christ. La pelea ha sido ganada por ustedes, por Cristo. And every single day you are moving forward to the consummation of that Y victory. cada día que pasa, nos acercamos más a la consumación de esa victoria. And this is so important to understand. Y es demasiado importante que lo entendamos. So think of a military soldier that's going into battle. Pensemos en un hombre que está en el servicio militar, listo para prestar servicio. And they're very unsure of what's going to happen. No sabe realmente qué va a pasar. He may win or he may lose. Él no sabe si va a ganar o va a pelear, o va a ganar o va a perder. And the enemy seems very too great to defeat. Y el enemigo se ve demasiado fuerte como para vencerlo. The enemy is powerful and El crafty. enemigo es poderoso y sabe lo que hace. And the soldier is unsure of what is going to happen. Y el soldado realmente no sabe qué va a pasar. That is how many Christians live their lives. Y de esa misma manera, muchos cristianos viven sus vidas cristianas. With worry and anxiety, Vidas cristianas en preocupación y en ansiedad. without the assurance of victory. Sin realmente tener la seguridad de la victoria. Victory over Satan and victory over sin in their La lives. victoria sobre Satanás y la victoria sobre el pecado en su vida. Now think of a different military soldier going into battle. Ahora pensemos en otra persona que está prestando el servicio militar. And he already knows that the victory has been won. Este hombre sabe que
la pelea ha sido ganada. that has complete assurance that they are on the winning side, Tiene la completa seguridad que pertenece del lado de los ganadores, that it is impossible for them to lose que es imposible para que ellos pierdan, because their king has already won the battle for them. porque el rey ya ha ganado la batalla por ellos. The confidence that this gives him, La confidencia y la seguridad que él tiene, the peace that it gives him, la paz que él tiene, the joy in knowing that he's already won, el gozo que tiene de saber que ya ha ganado, the assurance of knowing you're on the winning side. esa seguridad de que pertenece del lado de los ganadores. These two soldiers will have very different lives. Estos dos soldados van a tener diferentes vidas. One filled with doubt and fear, Una vida llena de dudas y miedo y temor, and one with confidence and joy. y otra en confianza y en gozo. And this is the Christian life. Y esta es la vida cristiana. The people who do not fully understand everything that God has accomplished, Las personas que realmente no alcanzan a comprender lo que Dios ya ha ganado, lo que Dios ya ha conseguido through Christ's death on the a cross, través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, can live with doubt and fear. pueden vivir con dudas y con miedo. So today I want to talk about your true position in Christ Entonces, hoy, ¿qué quiero hacer? Quiero hablar sobre su verdadera posición en Cristo and everything that that means. y todo lo que esto conlleva. And one of the things that means is that you're standing firm on ground already won by Christ. Y una de las cosas que eso significa es que ustedes ya se encuentran parados en un terreno que ya ha sido completamente conquistado. Won by Jesus Christ on the cross. Conquistado por Cristo en la cruz del Calvario. So think of this famous section in Ephesians called the armor of God. Pensemos en esta sección famosa de la armadura de Dios en Efesios. Paul is speaking of the Christian battle. Pablo está hablando de la batalla cristiana. And 3 times in the passage, Paul tells us the reason we should arm ourselves. Y Pablo nos dice 3 veces en esta sección por qué nos debemos armar, por qué nos debemos poner la armadura. It is in order that we may be able to stand. ¿Y es para qué? Para que estemos firmes. Look at verse 11. Miremos el verso 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. And in verse 13, Y el verso 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. and in verse 14. El verso 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Clearly, Paul wants us to be immovable, Claramente vemos que Pablo desea que nos pongamos en una posición inamovible, to hold our ground against the attacks of the enemy. que sostengamos nuestro terreno de los ataques del enemigo, We are to hold our position, que mantengamos nuestra posición, to resist, que resistamos, to refuse to surrender ground que nos rehusemos a ceder terreno to the enemy, al enemigo, and to preserve and to maintain what has already been won. y que preservemos y mantengamos lo que ya ha sido ganado. Do you see that in this ¿Si passage? alcanzamos a verlo en este pasaje? We are not advancing. No estamos avanzando, We are not attacking. no estamos atacando. We are standing on the ground that has already been won for Nos us. estamos parando firmes en el terreno que ya ha sido ganado para nosotros, Won for us by God in Christ Jesus. ganados por Dios para nosotros en el Señor Jesucristo. The task of the believers is not to win the battle, La tarea del creyente no es ganar la batalla, but to stand es estar firmes on the ground that has already been won. en el terreno que ya ha sido ganado. It is because of the victory, it is because this victory has already been won, Y es debido a que esta victoria ya ha sido ganada, that the believers are involved in the battle at all. que el creyente tiene alguna parte en esta pelea. Christians are no longer in the state that Paul described earlier in the book of Ephesians. Los cristianos ya no están en el estado que Pablo habla al principio de Efesios, In Ephesians 2, 1 and 3, en Efesios 1 through 3. del 1 al 3, donde dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. There is no battle there. En este capítulo, en este espacio, vemos que no hay ninguna pelea, Our old self was in bondage and enslaved to sin. porque nuestro antiguo ser está en esclavitud al pecado. We were held captive by Satan. Somos cautivos de Satanás. But now Jesus has come, Pero ahora Cristo ha venido. and he has freed the captive slaves. ¿Y él qué ha hecho? Él ha liberado a aquellos que estaban cautivos. Galatians 5:1 tells us, Gálatas 5:1 nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. so it is so important to know your position is one of victory. Entonces es demasiado importante que sepamos que nuestra posición es de victoria. Sin no longer has a power to reign over El us. pecado ya no tiene poder para estar sobre nosotros. You must understand the truth of your position in Christ Debemos entender nuestra verdadera posición en Cristo and all the blessings that come with y this. todas las bendiciones que vienen con esta verdad. It is the only way to overcome sin in your Es la lives. única manera por medio de la cual vamos a vencer el pecado que aún queda en nuestras vidas. If you have a defeatist attitude, Si tenemos una actitud de desánimo y de que hemos sido vencidos when it comes to sin, cuando tiene que ser con el pecado, you say, I can't stop doing this, Y or I can't decimos- stop doing that. y decimos, no, yo no puedo dejar de hacer eso, yo no puedo dejar de hacer lo otro, You are minimizing the miracle of salvation. se está minimizando el milagro de la salvación. Our salvation is a radical change. Nuestra salvación es un cambio radical. The Bible teaches that we are a new creation. La Biblia nos enseña que somos nuevas In criaturas. 2 Corinthians En 5:17, 2 de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. we are a new man. Somos un nuevo hombre. Colossians 3:9 and 10 tells us, Colosenses 3:9-10 nos dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto de la nueva naturaleza, el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. we are gifted by God with a new heart. Se nos ha dado un nuevo corazón de parte de Dios. Ezekiel 36:25 through 27. Ezequiel 36:25-27 dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. And we will have a new nature. Y una nueva naturaleza. Matthew 7:17 to 20. Mateo 7:17-20. Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. There are only two kinds of trees according to Jesus. De acuerdo al Señor Jesucristo, solo hay dos tipos de árboles. A tree is either good or bad. Un árbol es bueno o un árbol es malo. Every man either bears good fruit or bad fruit. Todo hombre da o buen fruto o mal fruto. There is no halfway group. No tenemos un grupo término medio. There is no half good and half bad. No existe el que es medio bueno y medio malo. So through the miracle of salvation, Entonces, a través del milagro de la salvación, you are a new creation, usted es una nueva a creación, new man un nuevo hombre, with a new heart con un nuevo corazón and a new nature. y una nueva naturaleza. And all this newness means you need a new mindset too. Y toda esta novedad, todo esto que es nuevo, también da a entender de que hay una nueva mentalidad A mindset of victory y que se necesita esa mentalidad, una mentalidad de victoria and a mindset that God is able to remove sin from y your una life. mentalidad que sabe que Dios es
capaz de remover el pecado que aún mora en nosotros. Now, today, Alejandra and I are joined by one of our pastors from the United States. En esta mañana, hoy nos acompaña uno de nuestros pastores de Estados Unidos. And I've asked Pastor Mike to speak to you about the passage in the Bible Y le he pedido al pastor Mike que nos hable sobre este pasaje de la Biblia that causes many Christians to misunderstand the battle. que hace que muchos cristianos malinterpreten la batalla. Looking at this passage incorrectly Ver este pasaje de forma incorrecta leads many Christians to think that they are in a losing battle. lleva a muchos cristianos a pensar de que están en una batalla que se ha perdido. They read about Paul's struggle Leen sobre las tribulaciones y las dificultades de Pablo and they say to themselves, y se dicen a sí mismos: well, if the great apostle Paul could not win this battle, si el gran apóstol Pablo no pudo ganar esta batalla, God certainly can't expect me to win the battle. entonces Dios tampoco puede esperar que yo gane la batalla. And the passage is found in Romans chapter 7. Y este pasaje es Romanos 7. So today, Pastor Mike is going to walk us through this passage. Entonces, en esta mañana el pastor Mike nos va a llevar a través de este pasaje And explain the New Covenant view, y nos va a explicar desde una perspectiva de teología del Nuevo Pacto, which is going to require putting the passage in its proper context. lo que va a requerir que pongamos este pasaje en su contexto correcto. But it is fundamental to your walk Es un pasaje fundamental a nuestro caminar. that you understand this passage. Es necesario que entendamos este pasaje. So let's welcome Pastor Mike. Entonces démosle la bienvenida al pastor Mike. Hola. Hola. That's the last word you'll hear in Spanish from me. Esa es la primera y última palabra que van a escuchar en español de parte mía. Let me take this moment to, from Grace Chapel Baptist Church and our congregation, to wish you all a very Merry Christmas. En nombre de la iglesia Grace Chapel y en nombre de todos nosotros, les queremos desear una feliz Navidad. And may your congregation, your fellowship, your church family have a glorious celebration. Y deseamos que la iglesia local en Manizales tenga una celebración gloriosa, Of the birth of our Lord and Savior, Jesus una Christ. celebración del nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. We are going to look at Romans chapter 7 for a little bit, Vamos a estar viendo el Romanos 7, which is a much, as Jason mentioned, discussed and debated passage of Scripture. y sabemos que es un pasaje demasiado discutido y demasiado hablado. So I'm going to ask Ali to read that passage, Romans chapter 7, verses 13 through 25. Entonces en esta mañana vamos a leer Romanos 7, desde 13. Romanos 7, 13 hasta el 25. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal.
Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. As we have said, there are several different interpretations of this passage. Como ya lo hemos dicho, hay varias interpretaciones de este pasaje. Let me share with you just a few, Quiero compartirles algunas the different ways that people interpret what Paul is saying here. algunas maneras de las cuales las personas han interpretado lo que Pablo está diciendo. The first view would be that this is the normal Christian life. El primer punto de vista es aquel que dice que esta es la vida normal del cristiano. That's what Jason was mentioning at the end of his message there when he was talking about this is the Christian struggle with sin. Y es lo que Jason estaba diciendo al final de su mensaje. Es el cristiano que está luchando con su pecado. This is held by many people who hold to what's called Reformed theology. Y este punto de vista es sostenido por muchas personas que sostienen la teología reformada. Because they so join the covenants, the old covenant and the new covenant, Porque ellos unen el antiguo pacto con el nuevo pacto and hold that the Mosaic law is the moral law of both covenants, y sostienen que la ley mosaica es la ley moral de los dos pactos. so this is describing the Christian's view struggle with sin, Y entonces ellos ven que este pasaje está describiendo la dificultad que tiene el cristiano en medio de la ley en estos dos pactos. Now, as we will see, as believers, we do wrestle with sin. Y sí, como vamos a ver, como cristianos tenemos dificultad con el pecado. But that is not what Paul is talking about here. Pero de eso no es lo que está hablando Pablo en este pasaje. Another view is that this is the life of a non-believer. Otro punto de vista es que este pasaje está hablando de una persona que no es cristiana. Verse 14 uses the phrase sold in bondage to sin. El verso 14 habla de que esta persona ha sido vendida al pecado. And we know that a Christian is not sold in bondage to sin. Y sabemos que un cristiano redimido no está vendido en esclavitud al pecado. So many hold that this must be speaking of a non-believer. Entonces muchos sostienen que entonces este pasaje está hablando acerca de alguien que no es un creyente. There are some people, thirdly, who believe that this describes an immature Christian. Y hay un tercer grupo que sostiene que este pasaje está describiendo a un cristiano inmaduro. Sometimes they'll use a phrase like this person has accepted Jesus as Savior, Sostienen que esta persona ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, but has not yet accepted Him as Lord, pero no lo ha aceptado como su Señor, which is impossible. lo cual es algo imposible. Jesus is Lord, which makes Him Savior. El Señor Jesucristo es Señor, lo cual lo hace Salvador. This is sometimes viewed as a carnal Christian. Y muchas veces este cristiano es visto como un cristiano carnal, Which is a contradiction in terms. lo cual es una contradicción de términos. Now, there are also some people who believe También hay personas que creen that this is Paul sometime between his regeneration and his conversion. que este Pablo en Romanos 7 es el Pablo antes de su conversión, antes de su regeneración. That this would be the period of time between a person's change of heart Que está describiendo el tiempo en el cual hay una transformación de corazón. and them coming to rest in Jesus as the substitute paying the penalty for their sin. En esa transición de venir a Cristo
el cual paga la penalidad de sus pecados. The problem with this view is it makes three classes of people. El problema con este punto de vista es que crea tres tipos de personas. There are some people who are dead in sin. Personas que están muertas en sus pecados, There are people who are alive in Christ. personas que están vivas en Cristo, And then there's this third position. y esta tercera posición. Now, I'll share with you what I believe this passage to be saying. Y en esta mañana yo les quiero mostrar lo que yo considero que este pasaje de Romanos 7 quiere decir. I believe these verses contain a plea to the Church of Rome Considero que este pasaje tiene un plead. A begging. Es un pasaje que le está rogando a la iglesia de Romanos, And especially to the Jewish members of the Church of Rome. especialmente a los miembros judíos de la iglesia romana. Paul is asking the Jewish members Pablo le está pidiendo a los miembros judíos to remember what life was like under the Old Covenant. que recordaran lo que era la vida de ellos bajo el antiguo pacto. And it was the Mosaic law Y era la ley mosaica, that was the law of that covenant. la cual era la ley de ese pacto. If you look in Romans 7 verse 6, Si miramos en Romanos 7, verso 6, there is a but now phrase. encontramos que hay un pero ahora. Una frase que dice pero ahora. Yeah. Go ahead and read that. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. But now we have been released from the law, Pero ahora hemos sido liberados de la ley, so that, para que, which is a purpose clause, lo que es algo con propósito, so that we might serve in newness of the Spirit. ¿para qué? Para que ahora sirvamos en la novedad del Espíritu, Not in the oldness of the letter. no según el antiguo modo o el antiguo pacto. Paul is writing as a Christian, Pablo está escribiendo como cristiano, asking and remembering preguntando y recordando in his own life en su propia vida what it was like to be a Jew under the old covenant. lo que era ser un judío bajo el antiguo pacto. Paul was remembering what life was like before his conversion. Pablo estaba recordando lo que era ser judío antes de su conversión. And he's asking the Christian Jewish element of the Roman church Y él está pidiendo a los miembros de la iglesia romana que eran judíos to remember their conversion que recordaran sus conversiones and also remember what life was like before they came to know y Christ. que recordaran lo que eran sus vidas antes de que ellos conocieran a Cristo, When they were under Mosaic law. cuando se encontraban bajo la ley de Moisés. The Mosaic law that could not give life La ley mosaica que no podía traerles vida and it could not produce holiness in God's people. y que no podía traer santidad en el pueblo de Dios. This is picked up in Romans 8 verse 3. Y esto lo vemos en Romanos 8, verso 3. You want me to read it? Yes, please. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Again, Paul says what the law
could not do. Nuevamente vemos a Pablo hablando de lo que la ley no pudo hacer. Paul is pleading with the Jewish Christians Pablo está rogándoles a los judíos cristianos to realize they are no longer under Mosaic law y les está diciendo que ellos ya no están bajo la ley de Moisés, and are now under the grace of the new covenant, que ahora ellos están bajo la gracia del nuevo pacto, controlled by the law of Christ, controlados por la ley de Cristo, so that they can live the life that Jason was describing and talking about. para que ellos pudieran vivir la vida cristiana de victoria de la cual Jason nos estaba hablando al principio del mensaje. And Paul is pleading with the Gentile Christians in the Roman church Pablo también les está hablando y se está dirigiendo a los cristianos gentiles de la iglesia romana. to love your brothers and sisters in Christ, Les está diciendo que amen a sus hermanos y hermanas en Cristo, but not to let them place the burden of Mosaic law upon them. que ellos amen a sus hermanos judíos cristianos de tal manera que sea un amor que no deje que sea impuesta la ley de Moisés sobre ellos. This section of the book of Romans Esta sección del libro de Romanos deals with the subject of the total inability of the Mosaic law habla de la completa incapacidad de la ley mosaica to give life de dar vida and to produce holiness. y de producir santidad. And the believers are free from this law. Y vemos que el cristiano ha sido liberado de esta ley. This is the section of scripture that actually begins in Romans 5, verse 20, Y vemos que esta sección empieza en Romanos 5, verso 9, and ends in Romans 8, verse 17. y termina en Romanos 8, versículo 17. So, this section does not deal with the believer's struggle with sin. Esta sección, estos pasajes no tratan sobre el problema que tiene el cristiano con el pecado, la dificultad que tiene con el pecado. As we all know, that is true, Como sabemos, es verdad que el cristiano tiene problemas con el pecado. but that is not what's being dealt with here. Pero de eso no es lo que se está hablando en estos pasajes. That the believers still struggle with sin is apparent from Romans 6, verse 12. Vemos en Romanos 6:12 claramente que el cristiano tiene dificultades con el pecado. 6:12. 6:12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Therefore, this is Paul giving the imperative Pablo está dando el imperativo not to let sin reign in your mortal body. que no dejen que el pecado controle en su cuerpo mortal o domine su cuerpo mortal. Because again, of what Jason was saying, who we are now in Christ. Nuevamente por lo que Jason decía, ¿por qué puede Pablo dar este imperativo de que el pecado no controle nuestro cuerpo mortal? Porque ahora estamos en Cristo Jesús, por nuestra posición en Cristo Jesús. The same thing can be seen in Romans 8, verse 13. Lo mismo podemos verlo en Romanos 8, verso 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Again, he says, but if you are living according to the flesh. Dice que, dice Romanos 8:13. Verse 13, yeah, 8:13. Ajá. Dice que si vivimos acorde a, can you repeat that sentence? But if you are living according to the flesh, Si vivimos de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, you must die. deben morir. But if by the Spirit Pero si por el Espíritu you are putting to death the deeds of the body, hacemos morir los deseos pecaminosos, you will live. vivirán. So again, we have the fact that it is not the Mosaic law
that enables us to put to death the deeds of the flesh. Entonces, nuevamente vemos que no es a través de la ley de Moisés que ponemos a muerte los deseos pecaminosos. Now let me just take a moment Déjeme por un momento to set the context and the background of the Church of Rome. para darles una explicación de la iglesia romana, para ponerla en el contexto. Like most of the early Christian churches, Como la mayoría de las primeras iglesias, the Church of Rome was made up of both Jews and Gentiles. la iglesia romana estaba constituida tanto por judíos como por gentiles. The church was established by Jewish converts La iglesia estaba establecida por convertidos judíos that came to faith in the gospel que vinieron a tener fe en el evangelio in Jerusalem on the day of Pentecost, en Jerusalén en el día de Pentecostés. where they heard the gospel preached by Peter Cuando escucharon el evangelio predicado por Pedro, for the first time after the resurrection of the Lord por Jesus. primera vez después de la resurrección del Señor Jesús. Acts chapter 2 verse 10. Hechos 2, verso 10. Those Jews came back to Rome and established a church. Estos judíos regresaron a Roma y establecieron la iglesia. And Gentiles were brought in to that church. Y gentiles también fueron traídos a la iglesia. So it's important to see that the church was established by Jews upon Jewish principles. Y es importante que entendamos que la iglesia había sido establecida por judíos con principios judíos. Now in AD 49, Ahora veamos que en 49, AD 49, 49-54 después de Cristo, under Emperor Claudius of Rome, the Jews were kicked out of Rome. bajo la autoridad del emperador Claudio, los judíos they were Yeah, they were kicked out. They were forced to leave. fueron obligados a escapar And they were gone for 5 years y se fueron por 5 años until AD 54, hasta 54 when Nero became the new emperor. cuando Nerón fue el emperador. The church had been controlled by the Gentiles for 5 years. La iglesia había sido controlada por gentiles por 5 años. So when the Jews returned, there was a division, there were a controversy over the place of the law. Entonces, cuando los judíos regresaron a la iglesia, hubo dificultades y hubo peleas por la ley en medio de ellos. Paul writes Romans to demonstrate the power of the gospel. Pablo le escribe a los romanos para que demuestren el poder del evangelio. He wants to use the Church of Rome to be a base to take the gospel to Spain. Y Pablo quiere utilizar la iglesia de Roma como fundamento para llevar el evangelio a España. And here you have a church who profess to be believers of the gospel, divided and separated. Y vemos que tenemos una iglesia que profesa fe en el evangelio y es una iglesia que está dividida, que tiene problemas. So the book of Romans is Paul writing, setting forth the gospel. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo le escribe a la iglesia romana presentando el evangelio. That he says in chapter 1, verses 16 and 17, that he's not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to all who believe. Entonces, en Romanos 1, 17 al 19, Pablo le dice a la iglesia que él no se avergüenza del poder del evangelio porque es poder de Dios para salvación. To the Jew first and also to the Gentile. Tanto para los gentiles como para los judíos. Paul says you can't take the gospel to Spain if you're not living the gospel here. Pablo está diciendo, no podemos llevar el evangelio a España si ustedes no están viviendo el evangelio entre ustedes. And this gives us the context of what Paul says in Ephesians chapter 2, verses 14 through 16. Y esto nos da el fundamento de lo que Pablo está diciendo en Efesios 2, versículos 12 and 14. Yeah, Do- 14 through 16.
Efesios 2, versos 14 al 16. Yes, please. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Again, there is a so that phrase Entonces vemos que encontramos un entonces o para. In himself he might make the two into one new man. ¿Para qué? Para hacer de los dos una nueva creación o hacer de los dos un nuevo hombre, Thus establishing peace, estableciendo la paz and might reconcile them both y reconciliando a estos dos grupos in one body to God en un solo cuerpo para Dios through the cross, a través de la cruz, having put to death the enmity. poniendo fin a la enemistad. And it's the enmity that was the Mosaic law Y esa enemistad era la ley mosaica, that Jesus put to death and fulfilled at the cross. la cual el Señor le da muerte y finaliza en la cruz del Calvario. From a new covenant perspective, Desde la perspectiva del nuevo pacto, it's important that we see that the law was temporary. es importante que entendamos y veamos que la ley era algo temporal. And in Galatians chapter 4, En Gálatas 4, at verse 19, verso 19, Paul teaches us Pablo nos enseña that the law was added que la ley fue añadida until the seed would come, hasta que viniera la simiente prometida. and that seed is Jesus Y Christ, sabemos que esa simiente era el Señor Jesucristo, to whom the promise was made. al cual se le habían hecho la promesa. Now, the struggle for the Jewish people, La dificultad para las personas judías, that most of them believed that the law was given que creían que la ley había sido dada to restrain sin, para retener el pecado, to help control the sin that Adam introduced into the world. para controlar el pecado que Adán había introducido al mundo. They thought that the law was there to help them Ellos pensaban que la ley estaba allí para ayudarlos and to keep the nation of Israel from sinning. y para guardar a la nación de Israel de pecar. But look what Paul says in Romans 5:20. Pero veamos lo que dice Pablo en Romanos 5:20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. This begins the section on teaching about the law. Esto empieza a explicar la sección de la ley. And again in Romans, when we use the word law, we're talking Mosaic law. Y nuevamente entendamos que cuando vemos la palabra ley en el libro de Romanos, estamos hablando de la ley mosaica, Unless it's clearly demonstrated to mean something else. a no ser de que sea algo claramente que significa otra cosa. Paul said the law came in so that the transgression would increase. Dice Pablo que la ley fue entregada, ¿para qué? Para que el pecado abundara, para que nos diéramos cuenta de la magnitud del pecado. The law actually increases the sin introduced by Adam. La ley inflama, aumenta el pecado que introdujo Adán.
And we know that sin is breaking God's law, Y sabemos que es el pecado. El pecado es el quebrantamiento de la ley de Dios. transgression is more serious La transgresión es algo más serio because it's having God's demands, porque es tener las demandas de Dios, knowing God's commands, conocer los mandatos de Dios and purposely breaking them. y a propósito quebrantarlas. It's kind of like our children. Es como con nuestros hijos. Sometimes they will do something wrong, Algunas veces ellos hacen algo que está mal hecho and they may do it out of immaturity or ignorance. y lo hacen porque son ignorantes o porque son inmaduros. We still will correct them. Aún así los vamos a corregir. But if we tell them very clearly not to do something, Pero si nosotros les decimos de forma clara que no hagan algo and then they do it y purposely, ellos lo hacen a propósito, they are really in trouble. entonces ellos realmente están en problemas. So God added the law Entonces, ¿qué hace Dios? Añade la ley. so that sin would increase ¿Para qué? Para aumentar el pecado and Israel would come to know they need a Savior. y para que Israel se diera cuenta que necesitaban a un Salvador. Also in Romans 10:4, También en Romanos 10:4, speaking of the law until, that's talked in Galatians 4, the until, hablando de la ley, donde dice hasta, como vemos en Gálatas 4, the law had a historical beginning at Mount Sinai, la ley tenía un inicio histórico en el monte Sinaí and it has a historical end at the cross of Calvary. y tiene un final histórico en la cruz del Calvario. In Romans 10:4, Y en Romanos 10:4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. the law, it says, for Christ is the end of the law. Dice que Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. For righteousness to everyone who believes. Dice que, como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. It simply means that Christ was the purpose to which the law was pointed. Y simplemente quiere decir que la ley es el propósito que apuntaba a Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo el propósito de la ley. Paul is telling the believers, Jew and Gentile, Pablo le está diciendo a los creyentes, tanto judíos como gentiles, that we now live on this side of the cross. que nosotros ahora vivimos de este lado de la cruz. There's no distinction between Jew and Gentile. Ya no hay distinción entre judío y gentil. We live on this side of the promised Messiah. Ahora vivimos de este lado de las promesas del Mesías. We live on this side of the cross, Vivimos de este lado de la cruz, the burial, de la resurrección, the resurrection, cuando Cristo es puesto en la tumba, la resurrección, the ascension, la ascensión the enthronement, y el entronamiento and the present reign of the Lord Jesus Christ. y el reinado presente del Señor Jesucristo. Okay, now let's go to Romans 7. Bueno, ahora volvamos a Romanos 7. In the new covenant, En el nuevo pacto we have a new priest, tenemos a un nuevo sacerdote, we have a new lawgiver, tenemos a un nuevo dador de la ley and he is the Lord Jesus Christ. y este es el Señor Jesucristo. Colossians 3:17. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan o digan, ¿sí? 3:17. 3:17. Y todo lo que hagan y digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. This is the guide for the believer. Esta es la guía para el creyente.
Whatever you do in word or deed, todo lo que hagan y digan, do all in the name of the Lord Jesus, háganlo como representantes del Señor Jesucristo, giving thanks through him dando gracias a Dios, dando gracias por medio de Él, to the Father. a Dios, al Padre. In Romans 7, verses 1 to 6, En Romanos 7, versos del 1 al 6, you have an illustration of being freed from the burden, the bondage of the law. vemos una ilustración de la liberación de la esclavitud al pecado. That's what those verses are demonstrating. Y eso es lo que estos versos nos están mostrando. It talks about a woman by law being bound to her husband. Y nos habla de una mujer que por ley está ligada a su esposo. And as long as that husband is alive, she is bound to him. Y mientras su esposo esté vivo, ella está ligada a estar con él. But if that husband dies, Pero si este esposo muere, she is free to be joined to another. ella es libre de unirse a otro. It is picturing those under Jewish law, the Mosaic law, Y está dando una imagen de aquellos que estaban unidos a la ley judía, being bound to that law as long as it's alive. siendo unidos y atados a esa ley mientras estuviera viva. But if that law ends, Pero si esta ley termina o muere, that wife is now free to be joined to another. ahora esta esposa, en este caso el pueblo, queda libre para unirse a otro. And verse 4 says that she might bear fruit to God. Y en el verso 4 dice que para que dé fruto a Dios. Again, Paul is saying that the Mosaic law cannot produce fruit. Nuevamente vemos a Pablo diciendo que la ley no puede traer fruto. Verses 7 through 12, Ahora veamos los versos capítulo 7 del 12 en adelante. Paul, Romanos 7, 7 al 12. Paul knows that someone's going to ask the question, Pablo sabe que alguien va a hacer la pregunta. is the law then sin? Entonces, dice que es la ley de Dios pecaminosa. If the law is so helpless and causes death, Si la ley es tan incapacitada y lo que causa es muerte, is it sin? entonces, ¿es pecaminosa? And Paul says in verse 7, may it never be. Y Pablo dice en el verso 7, de ninguna manera. Paul is saying, don't even think it. Pablo dice, ni siquiera lo piensen. This is the strongest negative that can be expressed in the Greek language. Y en la lengua griega, esta es la expresión negativa más fuerte que se pueda hacer. Paul says, no. He said, I would not have known sin without the law. Pablo dice, no, no es así, porque yo no conocería lo que es pecado si no fuera por la ley. I would have known about coveting unless the law said, thou shalt not covet. No sabría lo que era lo que es codiciar si la ley no me dijera que no codicie. Law can reveal sin, La ley puede revelar el pecado, but it cannot help us not sin. pero no nos puede ayudar a no pecar. A stop sign, Un letrero de pare, which is the law, el cual es la ley, doesn't help you stop. no me hace parar. It just judges you if you don't stop. El letrero lo que hace es juzgarme si yo no paro. And we are born without the ability to stop sinning. Y todos nacemos sin la capacidad de dejar de pecar On our own. por nuestros propios medios. So that again, if we come now to Romans 7:13, Y entonces, si vamos a Romanos 7:13, Paul asks another question. Pablo hace otra pregunta. Go ahead and Pero read. ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no.
El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. So Paul asks the question in verse 13, therefore did that which is good become a cause for death in me? Entonces Pablo en Romanos 7:13 dice, ¿acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. Was that which is good and holy and right caused my death? Algo que era bueno, santo, causó la muerte. And again, Paul says, may it never be. Y Pablo dice, por supuesto que no, Don't even think it. ni siquiera lo piense. He says, rather it was sin, Dice Pablo que fue el pecado, in order that it might be shown to be sin by affecting death in me, which though it was good, the law was good. So, in conclusion- Let's try this again. He says, it was not the law that caused his death. Entonces, It was the sin that dwelt within him. Entonces dice que no fue la ley el que causó, it wasn't the law that caused the death. Yeah, it wasn't the law that caused the death. It was the sin in him that the good law brought death. Dice que no fue la ley lo que causó la muerte en él, sino que fue el pecado que moraba en él el que lo llevó a la muerte. Here's the main point here. El That good law El punto principal aquí es, given by God la ley buena dada por Dios had no ability to give life no tenía ninguna habilidad de dar vida to spiritually dead sinners. a personas muertas espiritualmente. That good law, Esa buena ley, because of the sin within everyone that's born, debido al pecado que existe en cada persona que nace, could only bring death. solo puede traer muerte. So, the question becomes, is this Paul Entonces la pregunta es, describing the normal Christian life ¿está Pablo describiendo la vida normal del cristiano? of seeing this good law El de ver esta ley buena but not having the ability to obey it and keeping it, y no tener la habilidad de obedecerla y guardarla, but he'd really like to, pero él quiere hacerlo, but he can't. pero no puede. So his life ends up demonstrating death. Entonces su vida lo que hace es demostrar muerte. So that is the position of some people, that this is describing the normal Christian life. Y esa es la posición que veíamos al principio de algunas personas que creen que este pasaje está describiendo la vida cristiana normal, o la vida normal del cristiano. But again, that's not what Paul is concerned about in this whole section. Pero Pablo no está preocupado sobre eso en esta sección. Here's the main point that I hope that you will get and understand. Y aquí es donde está el punto principal que mi esperanza es de que puedan comprender y entender. Paul is saying that this good law has no ability to deal with sin. Pablo está queriendo decirle a la iglesia que la ley no tiene el poder sobre la transformación del pecado. The law can only punish and condemn. La ley solamente puede condenar y puede culpar. So the law, the Mosaic law, La ley mosaica is no help to the unregenerate man, no le sirve de ayuda al hombre no regenerado and he's no help to the regenerate man y tampoco le sirve de ayuda al hombre regenerado to live a life of holiness. para vivir una vida en santidad. Okay. All right, let's see if I can tie this up. We are saying that that the believer does wrestle and struggle with sin. Entonces, quiero como redondear las cosas. Entonces, decimos, el cristiano tiene dificultad con el pecado. And in Galatians chapter 5 verses 16 through 18, you can take the time to read that later. Y en Gálatas 5, versos 16 al 18, lo pueden leer después. We see the struggle between the spirit and the flesh. Vemos la
la tensión entre el espíritu y la carne. And just as Jason was saying, the dominant message in Galatians 5 Y así como Jason decía, el mensaje en Gálatas 5 principal is not one of defeat, no es un mensaje de vencimiento, de pérdida, it is one of victory. es un mensaje de victoria. For the flesh wages war against the spirit, Porque wages war, fights, battles, fights against porque la carne pelea contra el espíritu and the spirit fights against the flesh, y el espíritu pelea contra la carne so that we may not do what we want to do. para que no hagamos lo que queremos hacer. Now that is encouraging, Y es de demasiado ánimo, because as my flesh wages war with the spirit, porque mi carne pelea contra el espíritu and I am tempted to do things contrary y soy tentado a hacer cosas contrarias to the law of Christ, a la ley de Cristo, which is to love God with all your heart, soul, mind, and strength, lo cual es amar a Dios con todo mi corazón, fuerza love y your- espíritu, and to love your neighbors yourself. y amar a mi vecino con todo mi corazón, alma y espíritu. The Spirit will stop us Y el espíritu and convict us nos para y nos convence and turn us back to Christ. y nos lleva a Cristo. But as we want to serve Christ more fully, Y al nosotros querer servir a Cristo de una forma más completa, and while we are still in our flesh, estando aún en nuestra carne, in these bodies of flesh, y este cuerpo es de carne, we cannot go as far as we would like to go. no podemos ir tanto como queremos ir. So we look to that day, we look forward to that day, Entonces miramos hacia adelante, hacia el día either when we die physically en el que muramos físicamente, ya sea físicamente, and we're into the presence of y Christ, estemos en la presencia de Cristo, where we worship Him, seeing Him face to face, y veamos y adoremos y lo adoremos cara a cara, or the Lord returns o el Señor regrese and we resurrect with new bodies, y resucitemos con nuevos cuerpos, not like our old bodies, no como el cuerpo antiguo, where we always do that which is pleasing to Christ. Where we can always do that. para poder hacer todo lo que queremos hacer, que es complacer al Señor Jesucristo. Yes. Okay. One more thing. Let me just describe what the gospel does very briefly, very quickly here. Quiero explicarles lo que hace el Evangelio de una forma rápida. We are enlawed to Christ. Entonces nosotros estamos bajo la ley de Cristo, en la ley de Cristo. As Jason read, 2 Corinthians 5:17. Como Jason leía en 2 de Corintios 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, they are a new creation. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. As he said, there's a radical change. Hay un cambio radical. You've entered into a different world. Esta persona ha entrado a un mundo diferente. The thing about a new creation, Es una nueva creación. a new creation has no past. Una nueva creación no tiene pasado, It only has a future. solo tiene futuro. Also, 2 Corinthians 5:14 También 2 Corintios 5:14, says, "For the love of Christ controls us." donde dice que el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe. That's not our love for Christ. No está hablando de nuestro amor por Cristo. It's understanding and knowing Christ's love for us. Está hablando de que entendamos el amor de que Cristo tiene por nosotros. That He died when we were yet sinners. El hecho de entender de que murió por nosotros aun cuando éramos pecadores, Paying the price for all of our sin. pagando el precio por todos nuestros pecados. For a Christian who understands that and believes that, Para un cristiano que entiende y cree eso, everything is now different. todo ahora es diferente. Though we are not yet perfect, No somos perfectos, we are becoming more real. pero
nos volvemos más reales, more open, más abiertos, more honest, más honestos, more transparent, más transparentes, more assured of the love of Christ. más seguros del amor de Cristo. Galatians 2:20. Gálatas 5:20. Paul says, "For I am crucified with Christ. Pablo dice, porque soy crucificado con Cristo. Nevertheless I live, Ahora no vivo yo, yet not I, pero no soy yo, but Christ lives in me. sino que Cristo vive y mora en mí. And the life that I now live in the flesh, Y la vida que ahora vivo en la carne, I live by faith in the Son of God, la vivo por fe en el Señor Jesucristo, who loved me quien me amó and gave himself up for me y que dio su vida por mí on the cross of en Calvary." la cruz del Calvario. We are being changed by the glory of Christ. Somos y hemos sido transformados por la gloria del Señor Jesucristo. 2 Corinthians 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Believing the gospel, Creer el Evangelio, trusting and resting in Jesus Christ alone. confiando y descansando en el Señor Jesucristo solamente, Here's what our lives will be. es aquí donde nuestras vidas van a ser. Daily we will know we have not served Christ as we should. Y vamos a entender de que todos los días vamos a quedarnos cortos en servirle al Señor como debimos haberle servido. When we lay our heads down at night and close our eyes, Cuando nos vamos a la cama y cerramos nuestros ojos and it's just us and the Lord, y estamos solo con el Señor there's nobody to impress. y no hay nadie a que tengamos que impresionar, We sense and say, "Lord, I didn't love you fully today. y nos decimos a nosotros mismos, Señor, I didn't set no you te amé lo suficiente el día de hoy. I didn't set you forth in every situation. No te presenté ni te di a conocer en toda situación. The spirit that produces that sense of guilt Y el Espíritu Santo que produce ese sentimiento de culpabilidad will also take us back to the cross of Calvary, también nos va a llevar a la cruz del Calvario, where we will hear the Spirit say donde vamos a escuchar al Espíritu decir that I do not accept you by how you perform today. que dice, yo no te acepto por la forma en que actuaste o te condujiste el día de hoy. We'll hear God the Father say, I accept you by how my Son performed. Vamos a escuchar al Dios Padre que dice, te acepto y te recibo por la forma en que el Señor Jesucristo actuó el día de hoy. How my Son performed on the cross of Calvary when he died in your place. Te acepto por la forma en que mi Hijo, el Señor Jesucristo, actúa en la cruz del Calvario. And the gratitude and thankfulness that flows from that understanding, that knowledge, Y el entendimiento, la gratitud que fluye de tener ese conocimiento will produce gratitude in our heart. va a producir un corazón agradecido And then it will also produce growth in our lives. y también va a producir crecimiento en nuestra vida. As we see the glory of Christ on the cross of Calvary, Al ver la gloria de Cristo en la cruz del Calvario, we will be conformed more and more to his glory. vamos a ser transformados más y más a su gloria. Again, Romans 7:13 to 24. Romanos 7, 13 al 24, The Mosaic law is no help. vemos algo importante. La ley mosaica nos sirve de ayuda. In bringing dead people to life Nos sirve de ayuda de traer personas muertas a la vida and producing holiness in Christians. o de producir santidad en la vida del cristiano. Thank you. Gracias.
So in conclusion, we're going to read a passage from one of the books that Alejandra and I taught a lot of you. Okay, where is it? So I want to read a passage from a book Alejandra and I taught many of you while we were in Colombia. Para terminar y para concluir, les quiero leer un pasaje de uno de los libros que hemos estudiado con nuestros estudiantes en Colombia. Often when you become a teacher, you learn just as much as your students. Muchas veces cuando usted es maestro, el maestro aprende tanto como los estudiantes. And so each time through the book, we were getting a deeper and deeper understanding along with our students. Entonces, cada vez que estudiábamos en Colombia, entendíamos un poco más junto con nuestros estudiantes. And I can remember after teaching a student one day, Y me acuerdo que una vez después de haber enseñado a uno de mis estudiantes, saying to Alejandra, this is unbelievable. le dije a Alejandra, esto es increíble. He is saying that sin is losing ground in our lives every day. Este texto y lo que estoy aprendiendo dice que todos los días el pecado pierde presencia en mi vida todos los días. He is saying that we can have victory over sin in our lives. Está diciendo que podemos tener victoria sobre el pecado. And the passage is from Justification and Regeneration. Este pasaje es del libro de Justificación y Regeneración. Dice: Amado cristiano, los días del pecado están contados en tu vida. El hacha ya ha sido puesta a la raíz de tu pecado. Como un árbol que ha sido cortado al nivel de la tierra, las hojas tal vez todavía están verdes. Pero el hecho es que su vida ya ha terminado. Es solo una cuestión de tiempo hasta que cada hoja se marchite y caiga. El pecado es un enemigo derrotado. La guerra contra el pecado ya ha sido ganada. Como focos de resistencia que a veces continúan luchando en ignorancia después que se ha firmado el Tratado de Redención, así el pecado continúa luchando en nuestras vidas sin ninguna esperanza de tener victoria al final. Aunque el conflicto del creyente con el pecado puede a veces ser feroz, el resultado final de la batalla está asegurado. Para el cristiano, el pecado es como una nevada al principio del verano. Tales nevadas caen ocasionalmente en climas templados, pero son solo las agonías de muerte de un invierno ya pasado. En un día o dos se derrite la nieve y no tiene poder de parar el avance inexorable del verano cristiano. El pecado no tiene ninguna posibilidad de ganar en tu vida. Puedes luchar contra él confiando que el verano, no el invierno, está acercándose. Los restos del pecado que todavía enfrentas son vestigios de lo que solías ser. No son una expresión de quien eres ahora y pronto pasarán para siempre. This is the daily mindset that we need. Y esta es la forma en que debemos pensar nosotros de forma diaria. Because the battle has been won by Christ, Ya sabemos que la batalla ha sido ganada por Cristo. sin is a defeated enemy. El pecado es un enemigo que ha sido vencido. So don't walk around with a defeatist attitude. Entonces, no caminen con una actitud de que han perdido. God is at work in you, Dios está obrando en ustedes. and He will accomplish what He has planned for your life. Y Él va a llevar a cabo lo que se ha programado hacer en Philipp- su vida. Philippians 1:6 says, Filipenses 1:6 dice: Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. and Romans 8:29, Romanos 8:29 dice: Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. the Word of God is at work in us who believe. Dice que la palabra de Dios está obrando en nosotros los que creemos. 1 Thessalonians 2:13, Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes.
The Spirit of God is at work in us El Espíritu de Dios está obrando en nosotros to reveal Christ to us, para revelarnos a Cristo, which transforms us. lo cual nos transforma. 2 Corinthians 3:17 and 18. Segunda de Corintios 3, 17, 18 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. And Jesus Christ purchased for us Y el Señor Jesucristo compró para nosotros not only our salvation, no solo nuestra salvación, but also our sanctification. sino también nuestra santificación. Hebrews 10:14 tells us, Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. now understand, Ahora entendamos Pastor Mike and I are not saying you will be completely free of sin. que el pastor Mike y yo no estoy diciendo que ahora ustedes van a ser liberados completamente de la presencia del pecado. You will struggle with sin your whole life. La verdad es que como cristianos vamos a tener dificultad con el pecado toda nuestra vida, But there will be a positive direction in your life. pero hay una dirección positiva en nuestras vidas. The snow will be melting Esta nieve se irá derritiendo in the life of every saved Christian. en la vida de cada cristiano. It has to be, Se tiene que derretir because God is working towards that goal. porque Dios está trabajando a ese propósito. And I want you to understand today Y quiero que entiendan el día de hoy is that knowing that you are in a place of victory que saber, entender y conocer que nuestra posición es una posición de victoria and knowing that Jesus has purchased not only your salvation, y saber y comprender que el Señor Jesucristo no solo compró mi salvación, but also your sanctification, sino que también compró mi santificación, will give you strength and encouragement me va a dar fortaleza y me va a animar in your Christian walk. en mi caminar cristiano. You should have a mindset that the battle with sin, you should not have a mindset that the battle with sin is a hopeless battle. No debemos tener una mentalidad en la cual pensamos que la pelea con el pecado es Is a hopeless battle. una pelea sin sentido. You should have a mindset that God is working in you. Al contrario, debemos tener una mentalidad en la que entendamos que Dios está obrando en nosotros To remove that sin. para remover ese pecado. And nothing can stop God from succeeding in His Y work. nada puede detener a Dios en llevar a cabo su obra. 10 years from now, by the grace of God 10 años en el futuro, por la gracia de Dios and the work of God, y por la obra de Dios, you will be more Christ-like in your life. usted va a ser más como Cristo. And 10 years from then, Y 10 años más adelante, you will be even more sanctified. usted va a ser aún más santificado. The process is never finished before we are glorified in heaven. Y este proceso nunca va a ser terminado hasta que seamos glorificados en el cielo. But it will be a positive direction. Pero va a ser una vida de una dirección positiva If you are a truly saved si Christian. realmente es un cristiano verdadero. And knowing this gives us hope and peace. Y conocer esta verdad nos trae esperanza y nos trae paz. Knowing God is always working. Saber que Dios siempre está trabajando. Knowing that the snow is melting and summer is coming. Saber que esa nieve se está derritiendo y el verano viene. I want to close with one more passage. Y quiero terminar con otro pasaje. John 15:3-5. Juan 15, 3 al 5. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así también ustedes pueden dar fruto. Perdón, amor. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Through the miracle of salvation, A través del milagro de la salvación we are engrafted to Jesus. hemos sido añadidos a Cristo, injertados
a Cristo. We have union with Christ. Tenemos unión con Cristo. His life flowing through us. Su vida fluyendo a través de nosotros. And this means that every manifestation of the Christian life Y esto significa que cada estación de la vida del cristiano is the result of our union with Christ. es el resultado de nuestra unión con Cristo. His life at work in us. Su vida obrando en nosotros. Every desire to read the Bible, Cada deseo de leer la Biblia, to do God's will. de hacer la voluntad de Dios. Every manifestation of the fruit of the Spirit Cada manifestación del fruto del Espíritu is the living result of being in es el Christ. resultado vivo de estar en Cristo. Our union with Christ is an objective fact, Nuestra unión con Cristo es algo objetivo, whether we realize it or not. aun si nos damos cuenta o no, es algo real. At the moment of En conversion, el momento de la conversión, we experience a degree of spiritual enlightenment experimentamos un nivel de iluminación and an understanding of Scripture, y de entendimiento de la palabra de Dios a degree of change of desire and affections in our life, y un cambio y deseo en nuestras vidas and some inclination of our wills to live lives pleasing to God. y una transformación de nuestra inclinación de vivir la vida, y esa inclinación es complacer a Dios, tener el deseo de complacer a Dios. It is true that just as the life of the vine flows naturally into the branch, Y así como es verdad que de la vid se produce la savia y la vida a las ramas, so the life of Jesus Christ flows naturally into you and me. de la misma manera la vida de Cristo fluye a través de ustedes y nosotros, Causing these positive changes in our lives. trayendo estos cambios positivos en nuestras vidas. Brothers, if you are in Christ, Hermanos, si ustedes están en Cristo, there will be good fruit in your life, va a haber fruto, va a haber buen fruto en su vida. and there will be a positive direction in Y your va a life. haber una dirección positiva en su vida. And this should bring us peace and joy. Y esto es algo que nos debe traer paz y gozo. The battle has been won, La batalla ha sido ganada. and Jesus Christ is our King. Y el Señor Jesucristo es nuestro Rey. Merry Christmas to our church family. Feliz Navidad a nuestra familia. Be encouraged and be positive. Encuentren ánimo y sean positivos. We will all be together in heaven very soon. Todos vamos a estar en el cielo pronto. And until then, God is always working. Y hasta que llegue ese día, Is always working. Dios siempre va a estar obrando. Amen. Amén.